de obra. Yo trabajo localmente, ¿sí? Pero también Dios me manda a otros lugares a ir y a enseñar el evangelio o a ir a enseñar principios bíblicos a cristianos. Y luego vuelvo a donde vivo, acá a Bogotá. Entonces, eso es ahí en ese momento hice la misión de la obra. Recuerden Hechos 13, que el Espíritu Santo le dice a los ancianos que deparen a Paulo y a Bernabé para la obra. ¿Y cuál fue la obra? Que ellos fueran, la obra está descrita en Hechos 13, 14, 15 y 16. Entonces, que fueran a otros lugares y volvieran a Antioquía nuevamente. Esa es la obra. Y también hay una tercera forma de cumplir la Gran Comisión y es la misión, ¿sí?, en otras naciones, ¿sí? Y hay algunos que van a ser llamados a irse de su nación, a vivir a otra nación, ¿sí? Y trabajar localmente en esa nación o haciendo la obra en esa nación. Eso es lo que conocemos como la misión intranacional o transcultural. Bien, misiones transculturales. Entonces, todos tenemos que servir a Dios y cuando servimos a Dios estamos cumpliendo esa misión que el Señor Jesucristo nos envió. Entonces, hoy vamos a ver algunas de las características de esas 7 partes. Tú vas a identificar a cuál crees que estás llamado y luego vamos a compartir un poquito sobre, con otros compañeros sobre ello. Entonces voy a compartir acá pantalla, pero entonces le solicito al hospedador, al anfitrión, que me dé permiso de compartir pantalla. Y voy a compartir aquí algunas cositas. No vamos a ver todo, pero sí algunos datos básicos. Entonces, lo que habíamos visto y las nombré era que las partes de la nación tienen, sí, las partes de la nación son 7. ¿Sí? Individuo solo no hace nación, pero un individuo con otro individuo, ¿sí?, un hombre y una mujer en familia con hijos, ya hacen una nación. Por eso la familia es la base de una nación. Entonces acá vemos en el gráfico de las esferas, vemos al individuo en la mitad y luego vemos que al individuo lo rodea la familia y a la familia la religión. En el caso de nosotros sería la religión cristiana, es decir, nosotros la iglesia. Y la educación y ciencia es la tercera parte de la nación. Luego viene la economía, los medios de comunicación, la celebración, artes, deportes y recreación y el gobierno civil. Estos son los 7 tipos de leyes que encontramos en el Pentateuco. Y vemos cómo una nación entonces tiene estas partes. Las naciones tienen estas 7 partes y tienen un orden, ¿sí? No quiere decir que la familia sea más importante que las otras, pero hay un orden y es este orden que lo vimos la vez pasada. Entonces, basado en estas características, vamos hoy a ver cada una de ellas muy rápidamente para que tú, ¿sí?, entiendas algunos de los principios y también para, ¿sí?, refrescárnoslos y poderlos compartir en los grupos pequeños. Entonces vamos a empezar, aquí voy a pasar un poquito más y vamos a ir a familia. Vamos a ir a familia. Bien, familia. La familia es la primera parte de la nación. Y lo vemos en Génesis 10:5. En Génesis 10:5 es cuando por fin formamos naciones. Pero desde Génesis 1:28, Dios les dio el mandato de llenar la tierra. Vayan y llenen la tierra. Y ellos, ¿qué hicieron? No llenaron la tierra. Vivieron juntos, se multiplicó la maldad, vino el diluvio. Pero después del diluvio, entonces ahí sí deciden vivir separados. Pero Dios desde Génesis 1:28 ya les había dicho que vivieran separados, que llenaran la tierra, que formasen naciones. En Génesis 2:24, ¿sí?, ya están ellos dos, hombre y mujer, y les da la ley del matrimonio, ¿sí?, y la base de la familia.
Entonces ahora ya podemos hacer una familia bajo la ley de Génesis 2:24. Por lo tanto, cuando ellos formaron las naciones, en Génesis 10:5, vamos a leerlo, vamos a ver qué dice Génesis 10:5, que es cuando el hombre obedeció de empezar a formar naciones. Entonces en Génesis 10:5 tenemos que, permítame, ya lo voy, es que estoy con una Biblia que no es la mía aquí, y dice, está hablando de los descendientes de Noé y cómo poblaron. Y dice, de estos, o sea, de los hijos de Jafet, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, aquí aparece la palabra naciones, ¿sí? Y aparece que ellos formaron naciones, ¿sí? Esas familias formaron naciones, ¿sí? Conforme a sus familias. Pero, ¿cuáles familias? Si solo hasta ahora era Jafet y su esposa. Pero ellos se fueron a otro lugar y tuvieron descendencia, tuvieron familia. Y esa familia formó nación. Entonces, la familia es la base de la nación, es la base de la sociedad. Es el primer constituyente de una nación. Es lo que está más cerca al individuo. Ahí vemos en el gráfico cómo el individuo está rodeado de la familia. El orden de las partes de la nación es el orden en el cual cronológicamente el individuo tiene acceso a la verdad. Y el individuo primero tiene acceso a la verdad en la familia que en la iglesia. ¿Por qué? Porque nace y ya está en la familia. Entonces la familia es la que recubre y rodea al individuo, enseñándole la verdad. Vamos a ver entonces algunos de los aspectos básicos o principios muy básicos de familia, algunos principios de pensamiento. Acá los tenemos, por ejemplo. La familia es diseñada por Dios y hay un principio de individualidad cristiana. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo sea una familia cristiana y tú también pertenezcas a una familia cristiana, el hecho de que ambos seamos cristianos y el hecho de que tengamos la misma verdad, ¿sí? Los mismos principios, no implica que seamos iguales, ¿sí? Exactos. Somos iguales ante Dios, pero como familias somos diferentes. Tenemos una individualidad. Por eso tenemos apellidos. Por ejemplo, yo provengo de la familia Quiroga Ramírez y mi esposa proviene de la familia Niño Vergara y nos casamos e hicimos la familia Quiroga Niño. Entonces la familia Quiroga Niño tiene algo de la familia Quiroga Ramírez y algo de la familia Niño Vergara, pero también tiene cosas diferentes a cada una de las dos familias que provenimos. Hay cosas que se hacían en la casa de mis padres que nosotros no hacemos, ¿sí? Y que hemos decidido hacerlas diferentes, ¿bien? Y la idea es que la generación siguiente crezca más en libertad, por lo tanto haga mejores familias que la generación actual. Por lo tanto, hay una individualidad cristiana, hay un carácter de la familia Quiroga Niño, hay unas leyes de la familia Quiroga Niño y que no son iguales a otras familias y leyes que son iguales. Entonces, bajo esas leyes nos autogobernamos en la familia y allí en la familia se enseña los primeros conceptos de verdad y de propiedad. Bien, ahí aprendemos la verdad y la propiedad. La responsabilidad de los padres cristianos es predicarle el evangelio a sus hijos. Bien, la responsabilidad de la evangelización de la siguiente generación primordialmente es de los padres cristianos. Los padres cristianos evangelizan a la siguiente generación de cristianos. Claro que tenemos que seguir evangelizando a los adultos y a los menores, ¿sí? Que no son cristianos aún, ¿sí? Pero los hijos de cristianos, ¿sí? No es una labor de la iglesia, sino de la familia evangelizarlos. Bien, entonces allí se fundamenta el carácter. Hay un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que en la familia yo aprendo a ser persona. Honestidad yo la aprendo en la familia, ¿sí? No es algo que aprenda en el colegio. A ser persona lo aprendo en familia. El carácter cristiano se fundamenta en la familia. En la iglesia y en la escuela, ¿sí? También enseñamos carácter para complementar y para ayudar la labor de la familia. Pero la base del carácter la damos en la familia. Por lo tanto, se espera que las familias tengan carácter cristiano, al menos las familias cristianas.
pero muchas veces ni siquiera hemos aprendido de carácter. Nadie nos ha enseñado. Aquí está la verdad, aquí está todo el carácter, pero no lo he estudiado. Ah, qué bueno que haya un ministerio que enseñe cómo enseñar carácter cristiano. Y bueno, podemos enseñar a la familia y a los padres y a los individuos cómo vivir en carácter cristiano. ¿Bien? La familia empieza con el matrimonio. Por lo tanto, la base de la nación es la familia. ¿Cuál es la base de la familia? El matrimonio. Entonces, qué bueno servir en un ministerio de parejas para que la gente se case. ¿Sí? Porque hay mucha gente que vive en concubinato, ¿sí? Que no se ha casado en matrimonio. Matrimonio no es un asunto religioso, ¿sí? Aunque claro que podemos hacer un matrimonio ante Dios y ese es el principio bíblico para los cristianos. Pero el matrimonio es una ley para los seres humanos, ¿sí? Es una ley que está en Génesis 2:24, ¿sí? Los seres humanos deben casarse y matrimonio significa el orden de la matriz. Es decir, que uno se casa en matrimonio para tener hijos y ser padres. Entonces, el matrimonio, por eso, lo avala, ¿sí? O lo reconoce el Estado, porque el matrimonio es un título de propiedad donde, ¿sí? Dos personas, un esposo hombre y una esposa mujer, ¿sí? Declaran que van a ser una familia y van a tener hijos. Por lo tanto, va a haber una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Ahora yo soy de ella y ella es de mí. Hay una propiedad, ¿por qué? Porque van a haber relaciones sexuales y esas relaciones sexuales generan propiedad. Entonces, como es un título de propiedad, lo que uno firma cuando uno se casa en matrimonio, firma una escritura. Y esa escritura es un título de propiedad. ¿Sí? Yo soy de ella y ella es mía. Entonces, debe haber matrimonio. Qué bueno trabajar hacia las familias para que la gente se case en matrimonio y sepa el compromiso que hay ante ello. Aquí me tocó adicionar ahora que el matrimonio es esposo hombre y esposa mujer, porque ahora hay gente que quiere que el matrimonio sea entre hombre hombre o mujer mujer. Bien, los padres son los que enseñan la verdad en la familia, ¿sí? Todos en la familia vivimos la verdad, pero la idea de la enseñanza de la verdad la dan los padres, ¿sí? Y enseñan la verdad en la familia. Los hijos, ante las leyes y ante la verdad expuesta de los padres, deciden ser obedientes u obstinados. Y si son obedientes, tienen buenas consecuencias. Si son obstinados, tienen malas consecuencias. ¿Bien? Entonces, los hijos tienen el poder de decidir, ¿sí? Bajo, ¿sí? Algunas cosas en las cuales tienen libertad. No pueden decidir en todo. Hay cosas en que los padres, ¿sí? Tienen total responsabilidad. Y hay cosas en las cuales los hijos podrán tomar una decisión. Por ejemplo, ¿sí? Deja el plato recoge el plato de la mesa. Estamos trabajando con mi hija pequeña, eso, ya tiene 3 años, estamos trabajando que una vez acaba de comer, tiene que recoger el plato de la mesa. Bien, ella puede decidir desobedecer eso, o no, o levantar el plato de la mesa. En eso es libre, pero hay cosas en las cuales no es libre, ¿sí? Por ejemplo, yo decido, ¿sí? Los padres deciden sobre el cuidado de los hijos, deciden sobre la manutención de los hijos. ¿Por qué? Porque tienen que devolvérselos a Dios cuando ya sean ellos adultos, los hijos sean adultos. Entonces, yo decido cómo voy a proteger a mis hijos. Mis hijos no tienen derecho a saber yo cómo los voy a proteger, ¿sí? Yo decido sobre qué es la educación, qué le voy a enseñar y qué reglas ellos deben cumplir. Bien, y también en la familia hay un principio que es la herencia cristiana. La herencia cristiana y la herencia material. Es un principio de heredad. Pero cuando hablamos de herencia material, creemos que solo los ricos deben heredar. No, cualquiera puede heredar. Es más, yo le puedo heredar algo a mis hijos o mis hijos me pueden heredar algo a mí. Este es el esfero que estoy usando y me lo regaló mi hija, me lo heredó a mí. Ella me lo heredó a mí. Y es algo material. Bien, y también podemos heredar herencia cristiana, lo inmaterial, los principios bíblicos, que la siguiente generación conozca de Dios. Qué bueno enseñar esos principios a
la familia para que la familia, los padres lo enseñen en la familia. El gobierno de la familia es por coerción e influencia. Ese es el gobierno que Dios le dio a la familia. Coerción e influencia. Coerción es la vara, la varita. La vara solamente, ¿sí? La coerción no es ni el cable de la plancha, ni el pellizco, ¿sí? Ni el cinturón, sino la vara solamente. Pero los padres tienen la potestad de aplicar vara, ¿sí? Varita, sí es necesario. No es la primera forma de corregir a los hijos, pero sí es necesario, se puede aplicar. Y también influencia, ejemplo, ¿sí? Porque el carácter se forma a través del ejemplo. Entonces, acá vemos algunos de los principios de familia. Y si tú estás, si Dios te ha llamado a trabajar con familia, entonces acá ves algunas cosas. Lógicamente, familia es mucho más grande. Acá solo estamos viendo algunas ideas generales. Veamos el siguiente, que es la religión. En cada nación hay familias, pero también hay creencias religiosas. Y la gente puede creer en lo que considere. Y la religión es una parte de la nación. En la nación no todos tienen la misma religión. ¿Bien? Pero nosotros los cristianos, ¿sí? Tenemos la religión cristiana y somos la iglesia. La iglesia no es una parte de la nación ni una esfera de la sociedad. La iglesia es superior a la nación. La iglesia es la nación santa, la nación que tiene real sacerdocio, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el sacerdocio? El ministerio, servir a Dios, vida ministerial, pero real, como reyes, ¿sí? Entonces nosotros somos supranacionales, por encima de todas las demás naciones. Pero en el caso de religión, somos la religión cristiana, somos la iglesia y somos el guardián y el propagador de la verdad. La verdad de una nación la debe enseñar la iglesia. ¿Por qué? Porque es quien más revelación tiene de Dios. Nosotros, los cristianos, somos los que más revelación tienen de Dios. Porque ya lo vimos la vez pasada, pero lo recuerdo para algunos, vimos que el Dios ha revelado la verdad en tres tipos de revelación. La general para todo ser humano es la creación. Y para los creyentes, además de la creación, tenemos la palabra viva que es Cristo, la palabra escrita que es la Biblia, y la tercera revelación es la comunión. Cuando estamos en comunión con Dios, dependemos de Dios. Ahora que vivimos por el Espíritu, andamos en el Espíritu y el Espíritu Santo nos dice cosas, nos revela cosas. Entonces tenemos tres fuentes de la verdad nosotros los cristianos: la creación, la palabra y la comunión. Mientras que los paganos solo pueden tener una, que es la creación. Por lo tanto, ¿quién puede tener más verdad en una nación? Los cristianos. Por lo tanto, ¿quién tiene que liderar la nación? Por lo tanto, ¿quién tiene que enseñar la verdad a una nación? Los cristianos. ¿Cómo enseño la verdad a una nación? Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. ¿Quién va a guardar lo que el Señor Jesucristo ha mandado? Los paganos no lo van a hacer. Solo los cristianos. Entonces, ¿cómo enseño la verdad a una nación? Cuando enseño a los cristianos todo lo que Jesucristo ha mandado de todo asunto. Y esos cristianos lo practican y son luz y sal para su nación. Bien, que es lo que vemos con los ejemplos de la iglesia primitiva. Por lo tanto, nosotros como religión, y en el caso de la religión cristiana, la iglesia, tenemos algunos principios para la nación. El primer principio es que en una nación debe haber libertad religiosa. Ese es un principio bíblico, que haya libertad religiosa. Uy, no, sería mejor que solo hubiese religión cristiana. Nosotros ya tuvimos eso, ¿sí? Tuvimos 105 años de pérdida de la libertad religiosa. Solo se podía ser católico, ¿sí? Desde la Constitución de 1886 hasta la Constitución de 1991. Bien, de resto, después de 1991 hubo libertad religiosa. Ahora, cada cual puede ser de una religión que quiera y no se necesita ser de una religión para determinadas cosas. Entonces, debe haber libertad religiosa. Ay, pero si hay libertad religiosa, entonces hay musulmanes. Bueno, está bien, pero ¿qué hacemos? Les predicamos el evangelio a los musulmanes. Pero si no hay libertad religiosa y el gobierno o la iglesia obliga una sola religión, entonces puede ser no la cristiana. Bien.
Entonces hay también una individualidad. Nosotros como creyentes en la religión cristiana, en la iglesia, no somos una institución, somos la congregación de los creyentes en la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos edificamos unos a otros en el conocimiento de Dios, en los principios de Dios. ¿Para qué? Para vivirlos, y somos luz y somos ejemplo para la ciudad donde vivimos. Si ustedes ven bien, cuando se instituyó la iglesia fue en Mateo 16, 16. ¿Sí? Cuando Jesucristo le pregunta a Pedro que quién es él. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo prometido. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Muy bien, piedra, sobre esa roca edificaré la iglesia, mi iglesia. Y note que el Señor Jesús dice, sobre esa roca que has dicho, o sea, no sobre Pedro, sino sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. El Señor es el que edifica la iglesia. Pero ¿qué palabra usó? Usó la palabra en griego eklesia, que quiere decir iglesia. Pero ¿por qué no dijo mejor, sobre esa roca edificaré mi sinagoga? Porque él era judío y la palabra para iglesia no era iglesia, sino era sinagoga. ¿Por qué usó otra palabra? ¿Por qué no usó la palabra sinagoga? ¿Sí? Sino usó la palabra iglesia, eclesia. ¿Qué es eclesia? ¿Qué es iglesia? Los apartados de una ciudad para reunirse en asamblea para dirimir los asuntos de la ciudad. Es un asunto de gobierno. Eso es la iglesia. Los que tienen que dirimir los asuntos de la ciudad. Los que tienen que enseñar a la ciudad. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia es local. Lógicamente, como iglesia vamos a tener un autogobierno. Hay unos que van a obedecer unos principios y otros que van a obedecer otros. Bien, y así nos edificamos unos a otros. Y la iglesia es la que fundamenta la conciencia en una nación. En la familia fundamentamos el carácter de ser persona, pero desde la iglesia fundamentamos qué es el bien y cuáles son los males. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno? ¿Sí? ¿Qué es lo malo? Eso es lo que debemos fundamentar. ¿Bien? Si tenemos una ley para el aborto, para asesinar bebés no nacidos, eso es algo malo, ¿sí? A la luz de la palabra, tenemos que enseñarlo. Entonces uno dice, no, pues claro, se esperaría que los cristianos todos tuvieran claro ese principio. Pero si vamos a ver qué pasó en Argentina a inicio de año o a final del año anterior, ¿qué sucedió? Se aprobó el aborto. Pero ¿cómo así que se aprobó? ¿Pero por qué? Porque si había más gente que no quería que se aprobara, ¿por qué se aprobó? Porque estos representantes en el Senado, cristianos, apoyaron el aborto. Y se supone que eran cristianos. ¿Bien? Y se apoyó el aborto. Entonces, tenemos que enseñar. No podemos suponer que la gente tiene la verdad. ¿Sí? Aunque la tenga enfrente en la Biblia, ¿sí? Tenemos que enseñar y explicar. La iglesia va a dirimir los asuntos de la ciudad. ¿Cómo? A través de la religión, a través de la fe, a través de la enseñanza, de la verdad. Bien, entonces se enseña la verdad y Dios le da a la iglesia, ¿sí? El cuidado de la nación. ¿Qué es el cuidado de la nación? Dios le dio a la iglesia la responsabilidad de la justicia social. La iglesia, ¿y la iglesia quién? Yo, como parte de la iglesia, ¿sí? Ya vimos que no es una institución, sino los creyentes en la ciudad. Tengo una responsabilidad, ¿cómo? Con los huérfanos, con los pobres, con los hambrientos, con las viudas, con los enfermos, con los presos, ¿sí? Pero ¿cómo así, Señor? Si yo oré, ¿sí? Y diezmé, nunca te conocí. Pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que los mandó a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué nunca los conocí? Porque cuando tuve hambre no me diste de comer. Cuando estuve enfermo no me visitaste. Cuando estuve con frío no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Bien. Dios le da la justicia social a la iglesia. La iglesia es la que tiene que cuidar al huérfano, no el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Sí?
sino la iglesia. ¿Quién? Dios va a llamar a personas a que hagan esta escuela y a algunos Dios los va a llamar a hacer un orfanato, supongamos. ¿Sí? Dios va a llamar a algunos a servirlo a través de un orfanato. ¿Bien? Y así en todas las áreas de la justicia social. ¿Por qué no mejor la ONU? Que la ONU sea la que, o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encargue de los huérfanos y ya. ¿Por qué Dios le dio esa labor a los cristianos? Porque presentamos haciendo eso a Cristo. Es lo que Carlos siempre ha enseñado, que se llama el Evangelio de las dos manos, ¿cierto? El Evangelio de las dos manos, que es predicar el Evangelio de salvación y llevar la justicia social a donde vivimos, ¿sí? Entonces hay personas, sí, pobres, hay hambrientos, bueno, vamos a llevarles comida, pero luego vamos a enseñarles a trabajar para que sean dignos, ¿sí? Tengan dignidad. El trabajo les va a dar la dignidad. Bien, hay enfermos, listo, los vamos a atender, pero también vamos a enseñarles cómo tratar el agua para que no se enfermen tanto. Bien, entonces, ese es el evangelio de las dos manos, esa es la justicia social. También podemos hacer apalancamiento, emprendimiento, que generen empresa, que hacer microcréditos, todo lo que tenga que ver con la justicia social. Ahí se está prendiendo un micrófono que creo que es el de, no recuerdo bien. Bien, ¿y cómo es el gobierno de la iglesia? Solo influencia. Entonces, eso es una labor que tenemos como iglesia, servir a Dios a través de lo que nos mande a hacer. Veamos ahora educación y ciencia. Entonces, la educación y ciencia estamos contando a la generación venidera. ¿Eso quiere decir que los adultos no se educan? Claro, el adulto se educa, pero ya es una responsabilidad propia. Aquí somos adultos y estamos educándonos, pero es una decisión propia de cada uno invertir este tiempo en esta escuela. Pero en la educación, ¿sí? Los padres de los menores tienen una responsabilidad y es contar las obras de Dios, ¿sí? Enseñar todos los conocimientos a la siguiente generación. No solo el conocimiento religioso, sino todas las materias son las obras de Dios. Entonces, la educación y ciencia, ¿sí? También tiene una individualidad. Hay cosas en las cuales yo voy a aprender y otras que no voy a aprender porque no tienen que ver con mi llamado. ¿Cuál es mi responsabilidad en la educación? Aprender los principios básicos de todo y profundizar en los principios que tienen que ver con mi llamado. Ay, pero si hay una cosa que no sé, no importa, porque mi hermano que se ha profundizado en eso, él me la puede enseñar a mí y yo le enseño lo que yo he profundizado. Y así nos edificamos unos a otros, porque todos somos parte de un cuerpo de Cristo. Sobre esa educación nos vamos a autogobernar, vamos a obedecer los principios bíblicos, la verdad que hayamos aprendido, la vamos a poner en práctica. La responsabilidad de la educación de los menores es de los padres, no es del gobierno civil ni de la iglesia, es de los padres. Ahora, los padres lo pueden hacer directamente todo o contratar a un tercero, pero no pierden la responsabilidad al contratar un tercero, que se llame universidad o se llame colegio, pero todo lo que le enseñen en ese colegio, Dios le va a demandar a los padres. Allá el día del tribunal van a ser pesadas esas obras. Bien, la educación enseña la verdad y tiene una filosofía, o sea, un pensamiento, un método y un currículo. Y hay una forma cristiana de hacer eso, de pensar la educación, de educar, el método para educar y producir los currículos. Y también la parte de ciencia que está dentro de educación tiene que ver con toda esta parte del pensamiento científico, la tecnología, la innovación y el medio ambiente. Esas prácticas que son consecuencia de la educación, porque en la educación hacemos investigación. Y parte de la investigación que se hace es una investigación científica donde vamos a producir tecnología nueva, innovación y también la parte del cuidado del medio ambiente, que es algo que Dios le ha dado a los cristianos. No es una responsabilidad de los paganos, sino de los cristianos. La acción de educación es influencia. Tú puedes educar y enseñar de todo, pero si la gente no quiere aprender y no quiere practicarlo, pues cada cual decide. Va a crecer en menos libertad, pero si tú practicas los principios que te han enseñado,
que sean verdad, entonces vas a tener más libertad. Bien, veamos el cuarto, la economía. La economía es la parte de la sociedad más grande, más común, no más grande, sino más común. En la economía no importa si eres ateo o cristiano, da lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos compramos con los mismos pesos. ¿Bien? Ahora, la diferencia es que el cristiano tiene la cosmovisión correcta de la economía y el ateo no. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enseñarle al ateo economía? No, ¿sí? A los cristianos, porque para el ateo es locura, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con el ateo? Predicarle el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio no es locura, ¿sí? Pero todo lo demás sí. ¿Sí? Si se hace cristiano le puedo explicar. Ahora, si el ateo me pregunta por qué mi economía está bien y la de él no, yo debo estar preparado para presentar defensa cuando todo aquel me demande la razón de mi esperanza, ¿sí? De mi fe. Dice 1 de Pedro 3:15. Ahí sí le cuento, ahí sí le digo porque él me dio la autoridad, ¿sí? De hacerlo. Entonces, yo en la economía estoy muy igual con todos. De las leyes que Dios puso en el Pentateuco, el código más grande es de economía. Es más, usted pensaría que si suma la cantidad de leyes que hay en la Biblia, usted se va a dar cuenta que el primer lugar son leyes económicas, ¿sí? Las leyes económicas que tienen que ver con la economía son las que más hay en la palabra de Dios. El principio básico es que tiene que haber libertad económica, que cada persona puede entrar a hacer un negocio siempre y cuando ese negocio sea legal, ¿sí? Y también en el caso de los cristianos, no solo legal, sino legítimo. Voy a explicar la diferencia entre legal y legítimo. Es legal hacer una licorera, eso es legal en Colombia, pero no sería legítimo para un cristiano. Ahora, a menos que Dios te llame a evangelizar a los borrachos, ¿sí? De pronto Dios puede hacer ese ministerio y llamarte, ¿sí? Pero tienes que tener ese llamado, ¿sí? De resto, así sea buen negocio vender licor, ¿sí? No, y es legal hacerlo, no es ilegal, ¿sí? No sería legítimo para un cristiano tener ese negocio, ¿bien? Esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos un yugo más alto, pero más suave, que es el yugo de Cristo, ¿sí? Y entonces cada persona debe poder en una nación tener acceso a un negocio. Lógicamente cada cual decide cómo entra en la economía, porque si no hubiera una individualidad, entonces todos seríamos productores de armas o ingenieros de petróleos, ¿sí? Que son los que como que lo que da más dinero. Pero no, cada cual va a vivir del fruto de sus manos, del fruto de su trabajo, ¿sí? Si Dios te llama, ¿sí? Y te va a dar un fruto, una cosa que tienes que trabajar para que Él te provea. Entonces va a haber una individualidad, ¿cierto? Ay, que si mi vecino, mi hermano cristiano, que es mi vecino, él es el zapatero, entonces yo le compro los zapatos a él. ¿Por qué? Porque sé que es cristiano, que no me va a estafar, que tiene buena calidad, ¿sí? Ahora, el hecho de que sea cristiano no quiere decir que no pueda pecar, ¿sí? Él puede pecar y puede también quedarme debiendo dinero, pero se esperaría, ¿sí? Como lo conozco, como es mi hermano, ¿sí? Pues se esperaría que no pasara eso. Bien, en la economía, ¿sí? Eco quiere decir el hogar y nomía, la administración del hogar. Entonces, ¿cómo se administra el hogar? Tenemos que administrar recursos. ¿Y cómo se producen los recursos? Solo de dos formas. Los recursos económicos se producen solo de dos formas: trabajando o por herencia. Entonces, tenemos que trabajar. Yo ya miré en mi árbol genealógico y mi tío no se llama, ¿sí?, Mapato. Y ni yo me llamo Hugo, ni mis hermanos Paco ni Luis. Por lo tanto, no tengo un tío rico. Por lo tanto, me toca trabajar, ¿sí? Entonces, voy a producir recursos trabajando. Dios es el proveedor. Dios es el que provee. Me da la energía para trabajar, pero Él provee a través de mi trabajo y además sobrenaturalmente también, ¿sí? Y Dios siempre es el proveedor. Ese es un principio económico básico. También en la economía
vamos a desarrollar ministerios de apalancamiento y de emprendimiento. Apalancamiento es ayudar a que otro pueda hacer, y emprender es empezar de cero. También voy a entender qué son los negocios como misión, ¿sí? Y cómo produzco recursos para la extensión del reino. Y la acción de la economía es influencia. Bien, yo puedo tener todo el dinero, tener todos los medios, todos los recursos, todas las capacitaciones, ¿sí? Pero si no logro que influenciar a la gente para que lo haga, ¿sí? No sirve de nada. Bien, veamos el quinto, los medios de comunicación. Entonces pasamos de la economía, que es el que más información tiene en la Biblia, a los medios de comunicación, que es el que menos información tiene en la Biblia. ¿Sí? Comunicar la verdad, ¿sí? Es la base de los medios, de la comunicación. ¿Y cómo comunicamos nosotros? De lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Bien. Recuerden que yo les voy a dejar esta presentación también, entonces no hay problema que usted tenga que copiar todo esto. Yo ya les dije la vez pasada cuáles eran las reglas de ello. Entonces yo se la dejo a Carlos y ya Carlos se encarga de hacérselas llegar a ustedes. Bien, entonces veamos algunos principios. Quinto constituyente, los medios de comunicación. ¿Qué tiene que comunicar? La verdad, lo verdadero, la verdad. El principio básico, libertad de prensa. Cada cual, ¿sí?, puede comunicar la verdad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que los paganos pueden comunicar mentiras porque son paganos, ¿sí? Bien. Hay una libertad inclusive para que los paganos comuniquen mentiras, ¿sí? Pero hay una salvaguarda que la vamos a ver aquí más adelante. Entonces, cada cual va a tener una individualidad. Yo voy a preferir este medio, yo voy a preferir este otro, ¿no? ¿Sí? Y X y Y, ¿sí? Y así. Yo, por ejemplo, usaba mucho el Twitter, ¿sí? Y tenía mucha gente que me seguía y también seguía mucha gente. Y usaba mucho el Twitter, pero con el comportamiento de Twitter a finales del año pasado, oré y Dios me dijo que me saliera de Twitter. Y me salí. Y ahora ya no uso Twitter, ya no uso ese medio. ¿Bien? Y así, cada cual tiene una individualidad. Pero hay hermanos míos que usan Twitter. ¿Y qué? ¿Sí? Sigue siendo mi hermano, sigue siendo cristiano, hay una individualidad. Ahora, si me preguntan por qué no uso Twitter, entonces yo les voy a decir, ¿sí? Pero hay una individualidad. Bien. Es importante entender la diferencia en los medios de comunicación, de que la verdad es diferente a la realidad, ¿sí? Porque la realidad es lo que sucede, ¿sí? Pero la verdad es concluir lo correcto de lo que sucede. Esa es la diferencia, ¿sí? Hay una falacia donde dicen, no, la misión del medio de comunicación es contar lo que pasa y ya. No, todo medio de comunicación tiene editorial, ¿sí? Todo medio de comunicación tiene una editorial. Lo vimos a finales del año pasado con los medios de comunicación en Estados Unidos. Lo acabamos de ver esta semana, ¿sí? Ayer, con la noticia de que CNN dijo que es imposible saber el sexo de las personas cuando nacen. ¿Y cómo así que es imposible? Sí, eso dijo CNN, ¿sí? Entonces, wow, ¿sí? No, que porque sexo solo es cuando la gente sea joven y pueda decidir si quiere ser hombre o mujer. Entonces, eso es la realidad, pero eso no es la verdad, ¿sí? La realidad, pues, es lo que pasa, pero la verdad es concluir lo correcto ante ella. Bien, es la editorial. ¿Cómo es la acción de los medios? Por eso le llaman el cuarto poder a los medios, ¿sí? El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, hace dinero con los bancos y decidió comprar un medio de comunicación que no produce dinero, sino produce pérdidas. Sería ilógico, ¿cierto? Es ilógico. ¿Y entonces por qué compró El Tiempo? ¿Por qué? Porque tiene un poder, el poder de, ¿sí?, escribir cosas, comunicar cosas de según su pensamiento para cambiar el pensamiento de la gente. Ese es el poder que tienen los medios. La acción particular, dicen algo, llega a una persona, eso se vuelve un run run, un corre corre, se vuelve de moda y a la larga otros que no escucharon lo que se dijo piensan igual que los que sí lo escucharon, ¿sí? Acción particular, general, particular. Ese es el poder que tienen los medios. Pero ante ese poder que Dios le dio a los medios, también nos dio a nosotros un poder mayor. Y ese poder mayor es que son sujetos de ser aprobados. El medio de comunicación tiene que ser aprobado por el individuo. Por lo tanto, ¿sí?,
yo decido si consumo ese medio o no. Y si no lo consumo, pues ellos no tienen rating, no venden pauta, ¿sí? Entonces se quiebran y entonces tienen que cambiar, ¿sí? De estrategia. No sé si ustedes han visto la serie de telenovelas bíblicas de Brasil. ¿Qué sucedió con ese canal? Ese canal pasaba solo violencia y empezó la gente en un lugar cristiano, un canal local, o sea, no nacional, y la gente dejó de verlo porque era un lugar cristiano. Y entonces ellos perdieron audiencia y perdieron pauta porque no tenían rating. Entonces, ¿qué dijeron? Aquí hay mucho cristiano, lo que hay que hacer es enseñar Biblia, hagamos unas novelas bíblicas, ¿sí? Y las hicieron y fue un boom, ¿bien? ¿Por qué? Porque son sujetos de ser aprobados. El medio no era de cristianos, era de paganos, ¿sí? Pero, ¿sí? Ellos viven de la pauta, por lo tanto, van a ver que se aprueba. Aquí nos quejamos, no, pero solo por la televisión, novelas de narcotraficantes, dejan mal al país. Pero usted va a ver el rating de esas novelas y son las que más rating tienen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ellos no sigan produciendo novelas de narcotraficantes? Bien, entonces son sujetos de ser aprobados. Tú debes saber por qué consumes cada medio. Y la acción es esa influencia que puede generar el medio de comunicación allí. El sexto es las celebraciones. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Sí? En la Biblia ahí, entonces, había todas las leyes para las fiestas, ¿no? Pero hoy celebramos artes, deportes y recreación. Eso es lo que se celebra hoy. Esa es la sexta parte de la nación, ¿sí? Y ellos comunican, ¿sí? Lo verdadero, lo honesto y lo justo. ¿Sí? Filipenses 4:8 es la base de las artes, los deportes y la recreación. Y estas celebraciones son la mejor expresión del mejor pensamiento. La mejor forma de expresar el mejor pensamiento es con las artes, con el deporte y la recreación. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor pensamiento? Pues Dios. Bien, pero eso es lo que deben expresar. Y el principio es que son expresiones de Dios, ¿sí? Para la celebración, para el gozo, para la fiesta, pero para Dios. Hay una individualidad cristiana, cada cual decide qué arte consume, qué arte practica, y hay un autogobierno, hay unas leyes para cada tipo de arte, de deporte, hay unas reglas y de recreación, ¿sí? Y ello va a expresar a Dios principalmente en los atributos de verdad, justicia y belleza. Importante en esta área de la nación, la unidad con unión. El artista tiene que estar en unidad con unión con alguien más para que él no se crea que es él, sino para que sepa que está sirviendo a Dios. O si no, él empieza a ser ese típico artista cristiano que empieza a exigir y que es la estrella. No, tiene que dar cuentas a alguien de lo que está haciendo ministerialmente. Y cómo es la acción de las artes, de los medios, de las artes, deporte y recreación. Este es el poder que tienen las artes. La acción va de lo general a lo particular. En medios vimos particular, general, particular. Aquí vemos general de una y particular. A través de esta parte de la nación, yo puedo cambiar el pensamiento en pocos días de una nación, rápido, ¿sí? O también para el bien o también para el mal. Veamos un ejemplo. El presidente Uribe y el presidente Chávez, cuando eran presidentes, pelearon. Y entonces pelearon tanto que Chávez puso los tanques en la frontera y enfiló los aviones de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Colombia tiene 40 aviones y Venezuela tiene 400. O sea que los generales y los soldados de Venezuela son ineptos y nuestros soldados son unos héroes. Pero a la larga, 400 aviones contra 40, perdemos la guerra porque una que otra bomba nos la ponen en el blanco. Bien, entonces iba a haber guerra, podría haber guerra. ¿Qué hicimos? Mandamos a la canciller que le dé una agüita de pasiflora a Chávez. No podemos usar el gobierno civil, ¿sí? Teníamos que cambiar el pensamiento muy rápido. ¿Qué hicimos? ¿Educamos con los maestros de que la guerra entre hermanos es mala? No, hicimos un concierto que se llamó Paz en la Frontera. ¿De dónde salió el dinero para ese concierto? Y qué casualidad que en una semana, ¿sí? 10 días, ¿sí? Artistas de todo el mundo que andan súper ocupados, todos tenían esa semana libre para venir a cantar. Eso es ilógico, ¿cierto? ¿Sí? Tuvo que haber una organización para ese concierto que lo hizo el Ministerio de Cultura, ¿sí? Para poder hacer un concierto en la frontera para que no hubiese guerra. ¿Quién puso la plata? ¿Venezuela? No, Colombia,
¿sí? ¿Por qué? Porque nos tocó hacer eso. ¿Para qué? Para cambiar el pensamiento. El pensamiento de la juventud del mundo en los 60 se cambió en un concierto que duró 4 días, el concierto de Woodstock. Ahí se cambió el pensamiento de la juventud, porque cambiamos rápido para el bien, pero también podemos cambiar rápido para el mal. Pero también son sujetos de ser aprobados. Yo puedo aprobar el arte que consumo, los deportes que consumo, los deportes que practico, el tipo de recreación que tengo. Y su acción es por influencia. El séptimo y último. Gobierno civil es la última parte de la nación. Aquí, como vemos, es la azul, pero aquí todas están al mismo grosor en esta imagen. Realmente, si somos y evaluamos el trabajo que hay de ministerios, vas a encontrar que en familia van a haber más ministerios, ¿sí? Y donde menos ministerios van a haber es en el gobierno civil. Es decir, familia sería la más ancha, pero es muy delicadita, ¿sí? Es de cristal, se rompe muy rápido, ¿sí? Me miró mal mi hermano y ya no nos volvemos a hablar cuando somos adultos. Aunque jugábamos todos los días, sí, cuando niños. ¿Bien? Muy delicada la familia. En cambio, el gobierno civil es delgada, no hay tantos ministerios, pero es de acero. Protege a todas las demás. El gobierno civil protege a todas las demás partes de la nación y asegura que cada una pueda hacer lo que le toca. ¿Sí? Bien. Entonces, el gobierno civil es donde menos gente va a ver sirviendo, pero también hay gente que tiene que ir a servir al gobierno civil. Veamos algunos puntos del gobierno civil. El individuo es superior al Estado, ese es el rudimento más básico. ¿Sí? Nosotros somos superiores al Estado porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes. ¿Sí? Y hay un autogobierno local, cada cual localmente se va a gobernar bajo esas leyes. La acción del gobierno va al individuo a través de la ley y a la nación. También es importante unidad con unión para que usted no se crea que tiene el poder de dañar a los otros. ¿Sí? Debe dar seguridad para los individuos, para la nación, no solo seguridad que no haya violencia, ¿sí? Sino seguridad en todos los aspectos. ¿Sí? Justicia con los que desobedecen la ley, con los que no obedecen la verdad. La forma bíblica de gobierno es la república, ¿sí? Y el gobierno es solo coerción. La familia tiene coerción e influencia. Todos los demás, las otras 5, tienen solo influencia. Y el gobierno tiene solo varita, solo coerción, solo te pasaste el semáforo en rojo. Ay, mira, no te lo vuelvas a pasar la próxima vez. No, de malas, la multa. El gobierno solo tiene coerción. Bien, varita, la espada. No en vano lleva la espada. Bien, entonces estas son las 7 partes de la nación. Entonces, aquí yo sé que fui muy rápido, pero pues la idea no era profundizar en ello, pero quiero saber si hay algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas respecto a esto, podemos desarrollar unos 10 minuticos de preguntas y luego vamos a ir a los grupos. Entonces, ahorita les explico cómo hacer la mecánica o la logística de los grupos. Si hay alguna pregunta, entonces me pueden decir con mucho gusto. Me gusta que ustedes puedan preguntar porque es más importante las preguntas que lo que acabamos de ver, porque ustedes van a tener la presentación, la pueden después estudiar, pero las preguntas es lo que Dios les está instando ahora a que ustedes puedan razonar. Bien, entonces, no sé si, cómo saber si hay una manita que es esta ahí en las reacciones y ahí yo la puse, esa manita si alguien quiere ponerla para saber si hay pregunta y yo no sé cómo quitarla, pero bueno, no sé cómo se quita. Entonces, bueno, listo. O también a veces no sé si por el chat, también haya alguna, ¿no? Creo que no hay preguntas. Bien, entonces, voy a concluir, ¿sí? Si hay alguna. Pastor Francisco tiene una pregunta. Ok, dale. Buenas noches. Mira que cuando revisamos la parte de religión, vemos que nosotros como iglesia hemos estado como muy centrados en algunos aspectos que deberíamos, por ejemplo, habernos abiertos más, porque como acabamos de ver, son nuestra responsabilidad, pero siempre hemos pensado que es del gobierno. Entonces, a veces hemos como equivocado un punto, hemos un poco equivocado en la parte que nos corresponde como el tema de la religión. Gracias.
Correcto, hermano Francisco, porque ¿qué sucedió? Recordemos que perdimos esta influencia que teníamos en estas partes de la nación y nos concentramos solo en el templo, solo en lo religioso, y aún la mayoría de lo que enseñamos es eso. Pero en la iglesia debemos enseñar de cada una de estas 7 partes. ¿Sí? En la iglesia debemos enseñar sobre familia, sobre economía, sobre gobierno, sobre medios. Todo eso es una labor de la iglesia porque la iglesia enseña la conciencia de todo lo que Dios mandó, no solo de la parte religiosa. Bien. Bien, muy bien. Hay otros dos participantes levantaron la mano, me dicen, entonces vamos a mirar. No logro ver aquí quiénes son, pero si quieren, yo no veo. Aquí, a Sebastián creo que es uno. No sé si era Sebastián, lo vi como moviendo la mano. Ok. Listo. Acá hay una pregunta. Estela pregunta, ¿como individuo me puedo ubicar en varias partes de la sociedad? Sí. Dios nos puede llamar a varias partes, pero hay una que tienes un énfasis mayor. Tú puedes estar sirviendo en algunas cosas en familia y en otras en iglesia y en otras en economía. Pero si te ponen a escoger una, esa sería la que hoy tendrías que escoger entre esas 3. Pero puede ser que Dios te llame a trabajar en varias. Ahora, la vida ministerial, ¿sí? No quiere decir que si yo estoy en familia, no sé nada de economía, no. Yo sigo comprando, sigo trabajando, sigo usando los medios de comunicación. Entonces, yo estoy en todas, pero voy a servir en una o en algunas, pero hay una que voy a tener un énfasis mayor. Esa sería la que podríamos escoger. Solo para el ejemplo, no es que la que usted escoja ya va a ser, sino para el ejemplo que vamos a hacer hoy es la que tocaría escoger. Bien. Bien, ¿quién era la otra persona que había levantado la mano? Fidelio Blandón, levanté la mano en el chat. Listo, dale. Bueno, muchas gracias. Me parece que en otras visiones míralo, aquí está. De estos constituyentes de la nación se habla de 7 montes. Pero estos 7 montes, lo importante es que hay un reto. Y el reto es que tenemos que ir por ellos, tenemos que impactarlos, tenemos que conquistarlos. Y uno podría decir, es que a mí me llama la atención ir por todos, impactarlos a todos. Si la iglesia lograra levantarse en liderazgos actuales y en nuevos liderazgos e impactar estos 7 montes, por lo menos la nación colombiana sería otra cosa. Y uno podría decir, bueno, a mí particularmente me encanta lo de impactar el gobierno. Y en esa área el Señor me ha permitido llegar con la palabra hasta presidente de la República, gracias a Dios. Y bueno, la semilla se siembra, uno habla porque eso es lo que hemos aprendido. Ya es responsabilidad de ellos si atienden o no y del Espíritu Santo redarguirlos de pecado. Pero uno dice, bueno, porque desde el gobierno se trazan todas las políticas. Pero también uno puede decir, si impactamos la familia desde temprano, al gobierno llegaría gente con principios del reino. Ajá. Y así obraría. La familia cristiana. Correcto, la familia cristiana. En estos días estoy haciendo un trabajo que se llama Religión y Política. Ajá. Un trabajo para ser ordenado al Sagrado Ministerio. Y estaba mirando eso. A la iglesia se le ha enseñado a mirar desde la barrera la política. Pero hoy nos hemos dado cuenta que muchas cosas logran frenarse o por lo menos no tienen el efecto nocivo y pecaminoso que quisieran tener porque hay cristianos que levantan la voz. Claro, correcto. Entonces no podemos... ¿Cómo lo hacemos, hermano Fidelio? Es lo que tendríamos que hacer. O sea, ya sabemos que tenemos que hacerlo porque si leemos la Biblia ahí habla de política, habla de gobierno. El libro de Daniel, correcto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Enseñándole a los cristianos los principios de gobierno. ¿Sí? ¿Dónde? En la iglesia y desde la iglesia. ¿Sí? Esa es la forma. Bueno, no podemos ir a conquistar el gobierno si no tenemos los principios. Sucede que vamos como cristianos al gobierno y hacemos quedar mal a Cristo. Caemos en la misma corrupción. Caemos, sí, esa es. Entonces, primero tenemos que aprender esos principios y luego practicarlos. Bien, voy a pasar a las dos siguientes personas porque ya se me está acabando el tiempo.
Vamos a con José Farfán y luego con Cristina Camargo y allí acabamos. Bien. Cámara abierta. Bendiciones, hermanos. Sí, dale, Pregunta, José. ¿la creación de Adán y Eva se puede definir como nación o como familia? Ellos empiezan como familia en Génesis 2:24, ¿sí? Sí. Y Dios les manda a que formen naciones, a que llenen la tierra, pero pecan, Dios los echa de Edén, ¿y qué hacen? ¿Llenan la tierra? No, se quedan viviendo ahí al este del Edén, ¿sí? Lo que es Mesopotamia, y se multiplican y como no llenan la tierra, entonces todos juntos lo que hacen es maldad y se multiplica la maldad y pues todos hacían el mal. Entonces, claro, ellos al no llenar la tierra formaron una sola nación, ¿sí? Que es la nación prediluviana, ¿sí? Donde vivían todos allí y eran muchas personas, ¿sí? No solo era Adán y unos más, sino muchísimas personas, más de los que somos hoy en el mundo, ¿sí? Los que vivían allí. Y hacían mucho mal. Entonces hubo una nación, pero realmente no hubo naciones, porque las naciones tienen que ser independientes, es el principio básico de naciones. Lo que hubo fue una población, se poblaron ahí, pero para que haya nación tiene que haber independencia, pero para que haya independencia mínimo tiene que haber dos naciones, para que una pueda ser independiente de la otra, ¿sí? Porque el principio básico de las naciones es ser independientes. Ah, listo. Gracias, hermano. Muy Bien, amable. ahora sigue Cristina y luego vamos a los grupos. Sí, buenas noches. En todas las constituyentes se habla de individualidad como uno de los principios, ¿cierto? Se plantean en cada uno la individualidad. Y en el último se habla de que el individuo es superior al Estado. Sí, correcto. Mi pregunta está en torno a que si esa individualidad no podría generar que se tenga como por encima de todo la formación del individuo sin pensar en lo social, sin pensar en todo lo que es ese tejido social que va más allá del principio de individualidad. No sé si me hago entender. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Tenemos que identificar lo que te refieres con lo social, porque la labor social no es del gobierno, es de la iglesia. Bien, ahora, sí el gobierno tiene una responsabilidad y es el orden social. No la labor, sino el orden. Es decir, las leyes, el Estado de Derecho. ¿Sí? Eso sí es, pero el gobierno, ¿sí? No es el que hace las leyes. ¿Quién hace las leyes? Nosotros, ¿sí? Eligiendo el principio de representación. Y por eso el individuo es superior al Estado. Yo elijo mis representantes y soy yo allá haciendo las leyes. No es que el gobierno haga leyes corruptas. Fuimos nosotros los que hicimos esas leyes. ¿Cómo? Eligiendo a la gente que hizo esas leyes. ¿Sí? Y la mayor forma como la elegimos es no votando, no eligiendo. O sea, al no elegir, que hagan las leyes que quieran. Y entonces no me puedo quejar. ¿Sí? Pero si aún nuestros hermanos a veces allá en hacer las leyes para el gobierno cometen principios paganos o hacen leyes en contra de la Biblia, ¿sí? Ahorita está pasando, ¿sí? Nuestra hermana Claudia Castellanos está haciendo 2 leyes en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Correcto, pero ¿por qué? Porque no se ha sentado a estudiar los principios bíblicos del gobierno. Entonces, por eso debemos nosotros es tener ese principio de que el individuo es superior al Estado, porque elegimos nuestros representantes, pero también somos responsables de lo que pasa en la nación. ¿Sí? Esa es la idea de ese principio. No es que no es un individualismo, sino es una individualidad. Bien. Gracias, sí. Bien, entonces ahora vamos a ir a los grupos. Ahí en el chat están las 7 partes de la nación que vimos. Entonces usted debe entrar a la sala de la que usted considere. Vamos a tener allí un tiempo, vamos a tener unos 8 minutos para que ustedes hablen, pero van a hablar este tema. ¿Cómo con una iniciativa ministerial pueden solucionar un problema que tengamos en la nación en esta esfera, en la esfera en que ustedes estén ahí reunidos? O sea, ¿qué ministerio propondrías
para solucionar ese problema. No qué problema hay, porque hay muchos, pero un problema que identifiquen y qué ministerio podrían usar. ¿Bien? ¿Qué iniciativa ministerial podrían emprender? Perdóname, Oscar, de nuevo la pregunta, porfa. Correcto. Entonces, se van a reunir en la sala que usted considere de su esfera. Y allí van a identificar un problema que tenga la esfera y proponer una solución a ese problema a través de una iniciativa ministerial, de un ministerio, porque estamos en una escuela de formación ministerial. Ahí haríamos un ministerio, por ejemplo, ¿sí? Estoy viendo que, ¿sí?, hay muchos drogadictos en el parque. Entonces, ¿por qué no hacemos un ministerio para atender a los drogadictos y que dejen las drogas? Eso es fácil, ¿sí? Y eso que sería familia, ¿cierto? ¿Sí? Podría ser familia en ese caso, porque pues normalmente son jóvenes o algo así. Bien, entonces ahora, Carlos, lo que no sé es cómo ellos van a la mecánica de cómo van a entrar, o cómo van a poder salir. Creo que deben informar por el chat, según estoy viendo. Entonces, por favor, informe allí en este momento ya en el chat. Bueno, en este momento pueden ir eligiendo. Elijan primero, por favor, qué sala quieren. ¿Qué sala quieren? La sala número 1 va a estar con familia, número 2 y así sucesivamente. Solamente ustedes tienen que elegir cuál sala quieren ir. Y apenas les dé el ingreso, inmediatamente ustedes van a identificar ahí la sala, inmediatamente le dan clic ahí, ingresan inmediatamente a la listo, sala. Carlitos. Entonces ya lo podemos hacer, cada cual ya sabe qué sala es, ahí va a ver las salas y usted se mete a la sala que le toca. Bien, sí, okay. Listo, Carlos. Entonces van a tener unos 7 minuticos, 8 minutos para hacerlo y luego un vocero va a decirnos en menos de un minuto cuál sería su iniciativa ministerial para solucionar ese problema. Bien, hagámosle y pensemos. Una vez que lleguen a la sala, por favor, elijan un secretario o secretaria o un escribano, alguien que escriba, que tome nota y que pueda hablar cuando regresemos aquí a la sala. Bueno, con eso, de esa manera vamos a estar bien enterados de lo que está pasando. ¿Listo? Estamos listos. Entonces, vamos a las salas. Marina Torres está hablando, pero... Disculpa, Carlitos, ¿ustedes nos ubican? Sí. No te oigo. El micrófono, Carlitos. En su celular o computador les debió haber salido las salas para que ingresaran, decidieran cuál quieren. No me ha salido, Carlitos. ¿Cuál sala quieres? Puede ser comunicaciones.
Alexandra Quintero, ¿cuál sala quieres? Dijo que Araceli Morales, comunicaciones, Carlitos. Rocío, Comunicaciones, dijo Alexandra. Carlitos, Yo quiero familia. Carlitos, yo, Carlitos, no sale la sala. no sé, algo pasó, Carlos, por algo está favor, pasando. Carlos, por favor, la Carlitos, sala 1 para María Claudia. también para mí la 1, gracias. Para mí, Carlos, la familia. 1, por En la favor. 1. Caro, Rocío, ¿cuál dijo? no te veo acá. La 1, Carlitos, la 1. Gracias. Ay, no dice. Sí. No, no dice nada. La 1. Germán, Francisco, la 1. La 1. Francisco, la 1. Carlitos María Jorge, Claudia, la 1. María Claudia, la 1. No me digan la 1, sino díganme el área. Familia. Familias. Familia. María Claudia, familias. Beltrán, familia. Familia Francisco Arboleda. Familia. Karen Rubiano. Carlitos, María Claudia, para familias. Religión e iglesia, hermano, la número 2. Ana Bélgica, ¿dónde? Religión e iglesia. En el 3, Paz. No sé. Fidelio, ¿qué dijo? Gobierno, Pastor Carlos. Pero no veo a nadie más en gobierno. Alexandra Quintero, Cristina Camargo. Yo veo que no hay nadie en deportes, en celebraciones, pero pues tampoco sé cómo hacer exactamente. Cristina. Sí. Pastor, que veo que no hay nadie, por ejemplo, en celebraciones, en deporte, arte y recreación. Jorge Flores, perdón, ¿qué dijo? 1, Carlitos, familia. Perdón, no sé es que no sé por qué no los envío automáticamente allá. Bueno. Okay. Karen Rubiano, Luz Marina. 2, Pastor, religión. Ana Bélgica, ¿no has salido para allá? No sé. 3, Paz, educación. Venga, Mira, para educación, yo quiero entrar a educación. Luz Marina Torres. Para la 2, Pastor, religión, iglesia. ¿Quién es Yoga Tablet?
María, ¿dónde estás? Por acá, pastor. Tienes que darle ahí algo te salió ahí en el chat o en el computador que tienes que decirle sí, ir allá. Es que creo que no les no, algunos no le dieron a esa partecita. No sé, yo tengo el celular y pues Alexander. Mi hermana Cristina, nos tocó quedarnos acá. No sé qué pasó. María Beltrán, ¿sigues acá? sí, señor. Ok, bueno, ¿qué área están eligiendo ustedes? Familia. Familia. ¿Y Cristina? ¿Puedes abrir el micrófono? Pastor, yo quería como la 6, pero no hay nadie. Yo veo que no hay nadie en la 6. Es que por eso tenías que chutar ahí para poder ir. Tenía que No, hacerle pero es clic. que no me aparece nada donde cliquear, no aparece. ¿Y cómo sabes que no hay nadie? Porque aquí la gente estaba escribiendo, yo quiero tal, yo quiero tal. En el chat la gente escribía el 2, el 3, el 1, el 6. Hay una persona que dijo 6. Antes de que yo Sí. escribiera, perdón, no sé cómo ingresar. Perdón que el sistema nos devolvió. El sistema nos devolvió a todos otra vez. Ah, Y no es más fácil, bueno, pues de pronto para poder hacer el ejercicio como al azar, hacer los grupos y de que cada uno, al grupo uno le tocara. bueno, creo que Pues, se devolvieron todos automáticamente, ¿verdad? Porque faltó tiempo. Y se devolvió automático el sistema. Sí, automático. Señor, No sé, automáticamente y no nos no sé qué alcanzó el pasó. tiempo. No sé qué pasó, no sé No qué alcanzó pasó. el tiempo. ¿Cómo Es dice? que No 9 alcanzó el minutos tiempo. pasaron muy No, falta rápido. todavía faltan. ¿Qué nos devolvió al grupo? A ver, al comienzo a algunos de ustedes les salió un clic donde tenían que hacer algo ahí para ingresar a la sala, ¿verdad? Sí, Sí, a mí me No, salió. no, a Sí. todos creo que no Luego nos pasó salió. cuando la distribución por grupo salió en pantalla. Parece que familia está delantera, tiene más gente que todo. Ahí fue que entonces se rompió y volvimos a la pantalla general. Sí, ok, bueno. Perdón que algo aquí ocurrió. Un segundito. Vamos a tener que volver. Tenemos 10 minutos más. Uy, Vamos a lograr. Por favor, dale clic ahí inmediatamente que salga.
Pastorona Bélgica. ¿Qué pasó? Pachito.